Estamos dando inicio al conversatorio. Ante todo, pido disculpas por el retraso. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Bueno, y cuando estos aparatos no quieren funcionar, bueno. Hoy en el conversatorio vamos a trabajar un tema que es bien interesante y que surge mucho en la consulta, y es acerca de las actitudes positivas y las actitudes negativas. A ver, por qué hemos escogido este tema? Muchas personas nos preguntan exactamente cuáles son las dificultades que ellos tienen, por ejemplo, cuando presentan mucho comportamiento y pensamientos negativos, de juicios, de crítica, y cómo eso les afecta en sus relaciones, ya sea laborales, familiares. Y, lo más difícil que expresan es cómo, cómo ellos pudieran cambiar esa conducta o ese tipo de pensamiento. Y, básicamente, digamos que no hay una receta específica para poder transformar y para poder cambiar los pensamientos, pero sí hay, digamos que la necesidad de cultivar ciertas actitudes positivas. O sea, es como permitirnos reaprender nuevas formas de pensar, de relacionarnos. Es como reentrenar nuestra mente, reentrenar nuestro corazón para tener actitudes que sean más positivas, que sean más constructivas, que nos ayuden a sentirnos mejor, a relacionarnos mejor y sobre todo a poder disfrutar aún más nuestra vida. Em, una de las actitudes que nos ayuda a hacer ese tipo de procesos de transformación es el de generar una, digamos, mantener y generar una actitud de gratitud, de agradecer los simples detalles de la vida. Ustedes no se imaginan cuánto transforma una relación cuando uno tiene la posibilidad de agradecer, agradecer eh, por las cosas que otros hacen por nosotros, por las cosas que la vida nos ofrece, por el milagro de estar vivos, por el atardecer, el amanecer. Es decir, hay tantas razones y tantos motivos por los cuales agradecer en el día. Y parte, por ejemplo, del entrenamiento o la forma de ayudarles a las personas a empezar a generar estas actitudes positivas es, eh, yo les digo, intenten al menos antes de acostarse, mirar en su día al menos 3 cosas por las cuales sería importante dar gracias en ese momento antes de acostarse. Dar gracias, tal vez por la ayuda que se recibió de un compañero de trabajo, o dar gracias porque estamos saludables. Y en la medida en que las personas empiezan a hacer el esfuerzo de encontrar esas razones por las cuales eh, pudieran agradecer, digamos que eso se va incrementando, se va fortaleciendo. Entonces ya a lo mejor no va, en la primera semana hará buscar tres aspectos por los cuales agradecer, pero a lo mejor en la siguiente semana lo que va a hacer es cinco, cada día, cinco cosas diferentes por los cuales agradecer. Y así sucesivamente ir incrementando al punto de que llega un momento en que pues, brota espontáneamente. Pero a ver, ¿qué implica eso, por ejemplo, a nivel de las relaciones? Cuando uno puede expresar abiertamente gratitud hacia las personas
que nos rodean, hacia las personas con las que compartimos. Em, a veces eso cambia completamente la relación. em, o le puede uno ayudar a cambiar el día a una persona. Yo recuerdo muchos momentos, muchas experiencias en las cuales, por ejemplo, en el supermercado o en la calle, cuando uno se toma el tiempo para darle las gracias a esa persona que nos está atendiendo en la caja o en las islas que hay dentro del supermercado o en la tienda. Cuando uno expresa abiertamente, sinceramente, esa gratitud, las personas, digamos que como que se sienten reconocidas o se sienten que alguien por lo menos eh, valora lo que está haciendo, que alguien le presta un poco de atención. Cuando eso se hace, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ayuda mucho a que se cultive una, digamos que una conexión mayor y sobre todo, eh, en inglés se usa mucho la palabra muestra como de apreciación, como que la otra persona reconoce lo que estoy haciendo. Y entonces ahí entramos en una segunda actitud o una segunda actitud que necesitamos cultivar y fortalecer, y es la actitud em, de reconocer y validar a las otras personas y a nosotros mismos. Eh, ¿Qué significa esto? Cuando nos tomamos el tiempo em, para reconocerle a la otra persona sus aciertos, eh, sus esfuerzos, su cariño o simplemente el interés que ha mostrado en algo. A veces damos por hecho en las relaciones que las personas necesitan o tienen que hacerlo, tienen que ayudarnos porque sí, o tienen que hacer su trabajo porque sí. Pero eh, si reflexionamos un poquito más a fondo, nos damos cuenta de que una cosa es cuando las personas hacen su trabajo y nos ayudan porque esa es su labor o esa es digamos, su función. Y otra cosa muy distinta es cuando nosotros asumimos, digamos, la responsabilidad de pedir ayuda y permitir que esa persona también nos dé la ayuda. Es decir, es una relación de doble vía en donde nosotros eh, favorecemos que la otra persona pueda hacer su labor, pero al mismo tiempo nosotros estamos, digamos que, creando para esa otra persona una responsabilidad o estamos creando un esfuerzo que no necesariamente tendría que hacer. Miremoslo, por ejemplo, en la relación con compañeros de trabajo. Cuando, por decir algo, tomemos la situación que en un momento dado estamos muy ocupados, tenemos muchas tareas que desarrollar, hay cantidades de cosas y nos sentimos un poco abrumados por el trabajo y tenemos a nuestro lado a alguien, digamos, otro compañero de trabajo o compañera de trabajo, y esa persona, debido al alto volumen de responsabilidades que tenemos, y se le delegan o se ofrece para ayudarnos en algo. Eso a veces pasa desapercibido, no nos damos cuenta y y es necesario, es importante poder expresarle a esa otra persona lo valioso que es su colaboración o lo valioso que es el tomarse el tiempo para ayudarnos, para darse cuenta lo abrumados que estamos o para simplemente tener la, la empatía para darse cuenta de cuál es nuestra situación. Entonces, y aquí he utilizado una palabra que también es bien importante en el desarrollo de unas actitudes positivas y es el desarrollo de la empatía.
Es decir, la capacidad para ponernos y pensar o sentir desde la perspectiva del otro, ponernos en su situación y preguntarnos cómo nos sentiríamos, cómo hubiéramos hecho, cómo, o sea, cuáles serían los recursos o cuáles serían las posibilidades o las dificultades que tendríamos si nosotros estuviéramos en el lugar de esa persona. Entonces, cuando tenemos esa desarrollamos esa habilidad de ponernos en el lugar del otro, de pensar, de tratar de pensar y de sentir desde la perspectiva del otro y no desde la nuestra, eso nos ayuda a, a tener relaciones igualmente más fuertes, más sustentadas digamos, en el entendimiento, en la compasión, en la en la búsqueda de armonía en las relaciones. Mm, Desafortunadamente hay dificultades en el esfuerzo por aprender estas aptitudes y esas dificultades tienen que ver mucho con nuestras necesidades del yo. Es decir, cuando eh, nos ponemos en que yo lo necesito o yo lo quiero o simplemente estoy encerrado en en mi mundo y no me doy cuenta de qué es lo que pasa a mi alrededor, no me tomo el tiempo para observar, para analizar o para simplemente eh, dedicar un instante a esa relación o al validar o al empatizar o al simplemente agradecer al otro. A veces estamos tan metidos en nuestro mundo que en las conversaciones solo hablamos de lo que nos pasa, de nuestro trabajo, de las cosas que tienen que ver con lo que tengo en la mente y pocas veces nos detenemos a preguntar o a darnos cuenta, eh, digamos, como la relevancia de eso que estoy hablando para la otra persona o eh, la relevancia de ese tópico para la relación como tal. Mm, Entonces, a veces, digamos que uno se pregunta, ¿cuál es la clave? Por ejemplo, de las personas que tienen muchas amistades, que son súper digamos, exitosas en el buen sentido de la palabra, exitosas en las relaciones, es decir, que establecen relaciones duraderas, relaciones cálidas, relaciones empáticas. Y mucho de eso tiene que ver en el interés que esas personas desarrollan hacia las otras personas. En estos días escuchaba con uno de los clientes, estaba narrando una situación con relación a su trabajo, en donde eh, mencionaba como una de sus jefas se tomaba el trabajo de hacerle sentir a cada uno de sus empleados y, digamos, la importancia el día, por ejemplo, de su cumpleaños. Entonces, a cada empleado o a cada persona que que es cumpleaños, se toma el trabajo de celebrárselo en el espacio laboral, ya sea con un pequeño festejo, con globos, con torta, con un momento corto, a crear ese momento corto dentro de la jornada laboral para celebrar la vida de esa persona, para lograr que el grupo de trabajo se integre a través de esa pequeña celebración. Y me puse a pensar qué tan importante es esa validación y ese reconocimiento para las personas, el sentir que, aunque sea por un ratito, la relación de trabajo y todo ese, digamos que toda la actividad de esa oficina o de ese lugar de trabajo se centra en esa persona, aunque sea por 5 minutos, 10 minutos, para celebrar su vida.
Son detalles que nos hacen pensar y que nos hacen darnos cuenta de la importancia que se le da a las otras personas en las relaciones. Y, y no es el punto de si hay un regalo o si hay, eh, o sea, si hay un reconocimiento de otra forma, pero ese tipo de detalles, el particularizar para cada persona su día o su momento, porque esta persona me decía, si en un mismo día cumplen dos o tres, hay dos o tres celebraciones, o sea, para cada uno, no es que se juntan todas y se hace una sola celebración, no, se hace una para cada uno. Lo cual es muy curioso porque eso generalmente no es lo que hacemos. La mayoría de las veces decimos, juntemos todos los que cumplen en el mes. Y bueno, sí, está toda la persona, pero ese detalle de, de, de honrar y celebrar la vida de las personas hace que, em, digamos que ayuda a que la persona se sienta importante, le ayuda con su autoestima y sobre todo crea vínculos amorosos, vínculos fuertes en las relaciones, aún en las relaciones laborales, porque cuando una persona se siente considerada, una persona se siente valorada, se siente reconocida, esa persona obviamente establece un vínculo más estrecho con la relación, con la empresa o con el lugar de trabajo. Igualmente pasa en las relaciones de familia, si al interior de la familia hay ese reconocimiento, hay esa validación, hay esas personas eh, eh, que ayudan o que hacen sentir y que hacen ver lo importante que es esa persona para el resto de la familia o por lo menos para esa otra persona, eso hace que los vínculos afectivos sean más profundos en las relaciones, por ejemplo, entre hermanos, en las relaciones de padres a hijos. Eh, a veces, yo a veces me sorprendo cuando, por ejemplo, por cosas simples, agradezco a mi madre o agradezco a las personas con las que trabajo o a las personas con las que comparto el diario vivir en la oficina. Y a veces me preguntan, ¿y por qué me agradeces? Y a veces ellos mismos no se dan cuenta la razón por la cual se les está agradeciendo. Y es como que los coge de sorpresa o a pesar de. Entonces, esas actitudes no solamente nos ayudan a nosotros a crecer, sino que también ayudan a las otras personas a crecer porque se cuestionan, se preguntan. Y y a veces la respuesta es simplemente porque sí, o sea, se agradece porque sí, porque quiero expresarte gracias porque haces parte de mi vida o porque aprendí algo importante de ti o simplemente por el haber estado presente, el haber compartido ese instante, ese momento. Porque si nos ponemos a mirar cuántos millones o miles de millones somos en este planeta. ¿Cuántas cosas han tenido que pasar para que nosotros nos encontremos en un momento de la vida y estemos compartiendo? Porque pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar compartiendo en otro tiempo, pero no, estamos justamente ahora compartiendo este instante, estamos compartiendo este momento en la vida o estas experiencias de vida. Y eso en sí ya es una riqueza, ya eso en sí es una ganancia, es una hermosa oportunidad de la vida para compartir con esa persona, para aprender de esa persona, para amar y ser amado por esa persona. Y cuando digo amar, en toda la extensión de la palabra, no solamente el amor romántico, sino el amor como seres, como almas, como personas que somos conscientes de nuestro quehacer en la vida. Entonces, el empezar por preguntarnos esas pequeñas cosas que puedo agradecer, que puedo valorar en esta persona o qué me deja esta persona
por estos 5 minutos o por este día que hemos compartido. ¿Qué de esa persona me llevo en mi corazón por el día de hoy? ¿Qué de esta persona he aprendido hoy o en este instante? Entonces, porque si no, se nos vuelven las relaciones muy rutinarias, en que nos vemos todos los días o nos vemos con frecuencia y simplemente vamos pasando y vamos dando por hecho de que estamos juntos y que trabajamos juntos y pare de contar. Pero no nos damos cuenta que si ese ser está en nuestra vida y compartimos una cotidianidad de la familia o del trabajo, esa persona juega un papel importante en nuestra existencia y algo estoy aprendiendo o necesito aprender con esa persona, algo necesito construir con esa persona, por lo tanto, esa persona por eso está a mi lado, si no, simplemente nos movemos de espacios, de relaciones y no compartimos directamente con esa persona. Entonces, las actitudes positivas construyen relaciones, pero igualmente nos ayudan a crecer interiormente, nos ayudan a crecer y a expandir, digamos que ampliar nuestro entendimiento de las otras personas y nos ayudan a ampliar como esa visión sobre la vida. Eh, Además de que en la medida en que desarrollamos actitudes positivas, en que vamos aprendiendo y vamos ejercitándonos en la incorporación de esas actitudes en nuestra vida, digamos que milagrosamente, por decirlo de una manera muy simple, eh, nuestra vida se va transformando. Es como que abrimos puertas o abrimos posibilidades, espacios de posibilidad que se crean de una forma que a veces uno dice, wow, fue algo mágico, se dio, qué sé yo. Eh, o, por ejemplo, cuando tenemos la actitud de agradecer el estar en este planeta, vamos manejando en medio del tráfico y de repente tienes ante ti eh, un arco iris o tienes ante ti unas aves volando y te detienes y en ese instante es como que tien- te llegó un momento de relax en medio de ese tráfico. Entonces, empezamos a darnos cuenta de todos esos pequeños detalles de la vida que suceden a nuestro alrededor y de los cuales muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque estamos embuidos en nuestros pensamientos, en esos procesos mentales de repetición y repetición y repetición, ya sea de enjuiciamientos, de críticas o simplemente la tortura mental que nos hacemos porque hice esto, porque no hice aquello, porque tal cosa. O sea, cuando nos estamos todo el tiempo como bombardeando con, eh, con la repetición de las experiencias vividas o cuando nos estamos eh, cuestionando o juzgando o culpando por una cantidad de cosas o simplemente nos perdemos la posibilidad de disfrutar el presente, que eso es lo que a la larga se construye cuando se trabajan esas actitudes positivas, porque nos invita siempre a estar presentes para no perdernos la oportunidad de encontrar justamente esos momentos para agradecer, para validar, para reconocer, porque nos ayuda a estar más concentrados en el presente, a estar más enfocados en el presente. La otra actitud, em, ¿cómo la llamáramos? A ver, yo la llamo la actitud de bendecir. En el fondo es como cuando intento o, ¿cómo lo dijera? Cuando desde mi ser interior, desde mi corazón, me esfuerzo en expresar
digamos, la luz que hay en mi corazón. Entonces, cuando desde lo profundo del corazón saludo a la otra persona, no solamente hola, sino que de verdad le expreso la alegría o la buena intención de poder compartir un rato agradable o de simplemente agradecer el que está en ese momento ahí presente. Entonces, es como el bendecir es como transmitir una energía positiva, es transformar desde el corazón en acciones o con palabras o con actitudes esa fuerza amorosa y ponerla en la otra persona o en la situación que tengo frente a mí. Em, Eso implica necesariamente el que venzamos la el temor a darnos, a ofrendar, a estar abiertos, porque ¿qué pasa en nuestra sociedad a raíz de todo lo que nos toca vivir o de lo acelerado que es la vida, lo conflictivo que a veces resulta o lo peligroso que a veces resultan en ciertas áreas del planeta? Nos hemos ido acostumbrando a ir cerrando cada vez más nuestro corazón, y vamos armando como una caparazón a nuestro lado o alrededor nuestro, y nos cuesta muchas veces expresar abiertamente nuestros sentimientos, expresar desde lo profundo del corazón lo que sentimos, lo que vivimos. Y es muy curioso porque muchas veces yo le pregunto a la gente, a las personas cuando estamos en las sesiones de coaching o qué sé yo, o en las terapias, ¿cómo te sientes? Y entonces le empiezan a uno a contestar sobre otras cosas, racionalizaciones o a explicar situaciones, pero no llegan a la respuesta de cómo se siente. Específicamente, por ejemplo, hoy un cliente me llama. Yo sabía que uno de sus seres queridos estaba bastante delicado y le pregunto cómo estaba su ser querido y me dijo, no, pase güey, o sea, falleció. Y le pregunto, ¿cómo te sientes con eso? Y la persona me empieza a hablar de la persona que falleció, del proceso que había vivido, tal cosa, tal otra. Y al final le pregunto, pero ¿cuál es tu sentir al respecto? ¿Cómo tú te sientes con eso? Eh, ¿Estás en paz con la partida de este ser querido? Y es como que en ese momento se detiene y ahí por fin empieza a buscar en su interior qué es lo que está sintiendo. Porque, pues, por mucho que una persona se vaya en paz, que sea algo que se espera, que toda la familia está preparada, de todas formas eso nos mueve interiormente a nivel afectivo, pero tratamos de estar muy compuestos, de estar muy bajo control y que todo está bien. Pero la verdad es que necesitamos darnos cuenta qué estamos sintiendo. Entonces, eso es simplemente un ejemplo de lo que a veces hacemos con esas corazas que nos ponemos, que nos impiden expresar, abrir nuestro corazón y expresar abiertamente, libremente, eso que sentimos, eso que experimentamos hacia las personas, hacia las situaciones o hacia nosotros mismos. Entonces, para mí, o sea, lo que les quiero con la connotación de bendecir es como eso, el dar como si fuera una fuente que constantemente está enviando esas manifestaciones de amor desde el corazón hacia los seres, hacia las personas que nos rodean. Em, la otra actitud positiva
que nos puede ayudar mucho en nuestro crecimiento eh, es el desarrollar em, la actitud o el sentimiento de confiar. Eh, Esta está muy asociada con la anterior en que nos hemos ido creando em, esquemas, pensamientos de mucha desconfianza. A veces somos muy perspicaces hacia las demás personas, estamos siempre como con esa mirada aguda para juzgar o para como evaluar y estar siempre creyendo tener la razón de cómo evalúo, cómo pienso, y entonces me pongo en el lugar de la otra persona, pero como esta persona porque piensa así, y le doy vueltas a las cosas. Entonces, la confianza es supremamente importante el desarrollarla y es una actitud que tiene que ver es más con uno mismo, no con la otra persona. O sea, no es por los actos de la otra persona que debo confiar, no es porque qué tan, qué tan confiable es esa otra persona o no. Es si en mi interior yo tengo la confianza suficiente en lo que soy, en mis posibilidades, en mis recursos y sobre todo en lo que soy, como para poderme sentir segura en la vida, como para poder establecer relaciones en donde no me creo expectativas hacia los demás y por lo tanto no me siento herida cuando las otras personas actúan como actúan, porque no, eso se establecen relaciones desde la confianza, más no desde la necesidad, no desde que necesito que me aceptes o necesito que me quieras o necesito que, que tengas una actitud positiva hacia mí. No, es simplemente uno empieza a establecer relaciones y a querer a las personas por lo que son y porque es nuestra naturaleza. O sea, si en mi corazón lo que hay es hay amor, pues eso es lo que le doy a las otras personas. Pero si en mi corazón lo que hay es desconfianza, yo lo que voy a dar es esa desconfianza. Voy a mantenerme vigilante, siempre como dudando de la otra persona. Voy a veces incluso caemos en la tentación de poner pruebas para comprobar o no si la otra persona está siendo, eh, pues si es de confianza. Pequeñas, eh, como pequeñas pruebas y recuerdo cuando en el pasado me ha sucedido esto que alguien me ha puesto a prueba y yo digo, "Pues, ¿qué sentido tiene esto? Eh, ¿Qué sentido tiene el uno mm, generar tanta suspicacia hacia los demás? Cada quien va a dar lo que tiene en su corazón, cada quien va a, a relacionarse con uno de acuerdo a lo que ellos son. Y eso que ellos son está relacionado con sus historias personales, a las situaciones que han vivido, eh, su cultura, sus experiencias previas. Entonces, básicamente, cuando interactuamos y nos relacionamos con otras personas, no solamente estamos interactuando con lo que esa persona es en el presente, sino con todo lo que trae en su, digamos que en su maleta o en su morral de su pasado, de su familia, de su cultura, de su país o como lo queramos llamar. Y eso todos lo tenemos, o sea, todos tenemos ese paquete en nuestra espalda que nos determina o que nos define de alguna manera. Entonces, si todos tenemos ese equipaje, algunos más pesados que otros, algunos más llamativos o más evidentes que otros, pero a la larga todos tenemos ese equipaje. eh, entonces, ¿qué necesidad tengo de estar poniendo o de estar desconfiando de la otra persona si esa persona
va a actuar exactamente como, digamos, como lo va a hacer de acuerdo a todo eso que carga, de todo eso que es. En nuestro caso, em, digamos que es más como darnos cuenta que toda esa carga que todos traemos nos quita espontaneidad, nos quita eh, la capacidad de disfrutar. Entonces, aquí el punto sería, ok, establezcamos relaciones a partir de, primero, la aceptación de que todos tenemos cargas, todos tenemos historias que nos hacen comportarnos, reaccionar de X o de Y manera. Y tratemos en lo posible de relacionarnos en el presente con espontaneidad, con, con más soltura, con más fluidez. Y si sabemos que todos tenemos carga, pues no angustiarnos por cosas como, por ejemplo, el qué dirán o cómo lo va a tomar la otra persona, eh, me, me va a cuestionar o será que a esa persona sí puedo abrirme y expresarle lo que pienso o simplemente lo guardo no, para que no se dé cuenta. eh, Personas que, por ejemplo, no comparten lo que viven, lo que sienten, lo que les pasa, simplemente porque temen de que las otras personas se empiecen a inmiscuir en sus vidas o porque sencillamente no confían en las personas y no quieren darles a conocer nada. Eso habla es no de la otra persona, está hablando de quien actúa de esa forma, está hablando de toda la cantidad de cosas que le habrán pasado como para que se sienta tan insegura que necesite poner esa distancia con los demás. Entonces aquí volvemos al tema de la confianza, la confianza básica es en uno mismo, es en lo que, en la comprensión de que la vida nos soporta, es decir, nos da ese soporte, ese apoyo a todos, de igual manera. Algunos expresada de X o otros expresadas de Z formas. Por ejemplo, todos tenemos un espacio grande o pequeño dentro del planeta. Todos respiramos el mismo oxígeno. En algunas zonas más limpio, en otras zonas menos limpio, pero todos respiramos el oxígeno, todos recibimos las bendiciones de la lluvia. Es decir, todos los seres humanos de alguna manera recibimos el mismo soporte básico para la vida. Y eso de alguna manera es como una garantía de que mientras mantengamos un cierto equilibrio con el planeta, vamos a tener el oxígeno, vamos a tener un poco de agua, vamos a tener como ciertas necesidades básicas cubiertas, eh, fundamentales, como es el oxígeno para la vida, como es el sol que nos da y nos nutre el cuerpo y energéticamente. Entonces ahí viene como el saber que eso va a estar ahí. Si yo lo necesito, simplemente está ahí. Eh, si tengo esas necesidades básicas cubiertas y no me creo el cuento de que todo, eh, de que yo no, o sea, de que tengo una cantidad de necesidades que no, que necesito, porque muchas de esas cosas que creo que necesito en realidad son cosas que he aprendido es a que me gustan, las quiero y me las pongo como necesidades. Entonces, en la medida en que, que simplifiquemos nuestra vida, que simplifiquemos nuestras relaciones, eso hace que eh, podamos apoyarnos más en nosotros mismos.
que no dependamos tanto ni del medio ambiente ni de las otras personas, sino que de alguna manera nos volvemos más autónomos en las relaciones. Autónomos, por ejemplo, para eh, sentir en base a lo que realmente quiero sentir, no que siento porque estoy siendo influenciada por la presencia de la otra persona. Una consultante me decía en estos días, me he dado cuenta que yo me siento bien o mis estados de ánimo dependen de cómo esté la relación con mi esposo. Si la relación está bien, yo estoy bien, pero si la relación no está bien por algo que no me hable o que, qué sé yo, me haga una mala cara, ya yo me siento fatal. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene el control de la vida? De la vida la tengo yo o la tiene la otra persona. Eh, entonces, las relaciones, digamos que la expresión y el desarrollo de esta actitud de aprender a confiar en nosotros, en la vida que nos sostiene, en nosotros mismos, en la vida que nos sostiene, en la realidad de que todo, para todo siempre hay posibilidades y que el punto está en que fluir para que se puedan generar esas posibilidades. Cuando yo me encierro y me quedo pensando o actuando siempre como en un mismo círculo, obviamente las posibilidades se reducen o como hablando con otra consultante me decía, llegamos a la conclusión de que de alguna manera, ante las situaciones de conflicto o ante las situaciones de su vida cotidiana en su relación de familia específicamente, ella tenía la tendencia de acorralarse, o sea, como ponerse en un rincón en donde no pedía ayuda, en donde se paralizaba y simplemente no hallaba cómo solucionar problemas que a veces son simples o que no son tan complejos, pero que debido a que se pone en la posición como enfrentando el rincón de una pared, o sea, eso hacía que no fuera asertiva y que más aún no pudiera desarrollar nuevas posibilidades. Entonces, parte de lo que se le sugirió fue, cuando te sientas así, trata de darte la vuelta, o sea, visualiza como que estás en el rincón y te das la vuelta y miras qué hay detrás, o sea, eh, qué hay detrás de ti cuando tú te pones en el rincón. Entonces, ahí es cuando uno, digamos que podría hacer uso de esa actitud de confiar en que si me doy la vuelta, seguramente voy a encontrar nuevas posibilidades o pueden haber otras personas dispuestas a ayudarme a encontrar esas posibilidades. El tema es poder generar esa confianza básica en que hay abundancia para la vida, hay abundancia de ofrendas y de cosas, de recursos, y que simplemente es saber que están ahí, que están esperando de alguna manera el que yo me mueva o el que movilicemos nuestro ser hacia el poder encontrar esos recursos o gestar esos recursos, generar esas posibilidades. Si miramos a pesar de todo lo caótico que ha sido el último año y medio, y se han creado nuevas opciones, se han creado posibilidades en muchos aspectos. Y es gracias a que algunas personas decidieron no enfrascarse en en lo negativo de la situación, en lo conflictivo, en lo doloroso o en lo agobiante que fue o que ha sido el tema de la pandemia, los encierros, la cantidad de muertos, de enfermos, y empezar a buscar nuevas alternativas, dando respuestas a nuevas necesidades o simplemente siendo creativos
pero es como decía, es toda esa creatividad, esa, esa diligencia para generar nuevas opciones, están fundamentadas en la capacidad que han desarrollado esas personas para confiar y arriesgar, digamos, arriesgar sanamente ante una nueva posibilidad. Todas estas actitudes, el de agradecer, el de validar, el de reconocer a las otras personas, el de generar esa actitud de empatía y el de, ahora que estamos hablando de, también el generar como ese fluir desde el corazón, a lo que yo llamo como el bendecir la vida, el dar desde el corazón. Y, y específicamente este otro último punto de el confiar, esas actitudes todas nos van a llevar de manera diligente, de manera positiva hacia el poder disfrutar cada momento de vida, el poder desarrollar esa capacidad de gozar a conciencia cada instante que vivimos, el poder tener la vitalidad, la energía y la fuerza para poder enfrentar o simplemente vivir cada instante. Porque cuando uno está lleno de esa energía positiva, de esas actitudes positivas, cada situación que se presenta no se le ve como un obstáculo, sino que se le ve como un nuevo desafío para enfrentar, una nueva experiencia para desarrollar. Eh, los problemas no son problemas, sino simplemente puntos que nos llevan a crear nuevas respuestas a esos interrogantes o a eso que se presenta ante nosotros como si fuera un problema. Las actitudes positivas, como decía al comienzo, eh, un- los niños de alguna manera las traen, pero los adultos, por las circunstancias que hayan sido, las hemos olvidado y necesitamos reaprenderlas, reincorporarlas en nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta de que eh, no es simplemente ser positivo diciendo yo puedo, yo soy capaz, sino que hay que generar actitudes que realmente refuercen eso a través de acciones concretas, de actitudes profundas, conscientes. El otro día yo le decía, alguien me decía, no, pero si yo me repito que yo lo puedo hacer y que todo está bien. Yo le decía, bueno, las afirmaciones pueden servir, pero las afirmaciones sin acción no son suficientes. O sea, hay que ponerles acción, que esa afirmación vaya asociada a un comportamiento que realmente manifieste eso que estoy diciendo a través de la afirmación. Eh, las afirmaciones son como un recordatorio de lo que nosotros queremos hacer, pero lo que realmente nos va a llevar a cambiar eso es la acción, es el repetirla una y otra vez. Según los estudios dicen que al menos durante 21 días para que se pueda instaurar como un nuevo hábito, como como algo que ya es aprendido y algo que ya se ha incorporado en nuestro psiquismo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es decir, necesitamos entonces eh, el poder hacerlo de manera más consciente, el poder hacerlo de una manera sistemática, repitiéndolo, practicándolo, eh, in- revisándolo, analizándolo también. O sea, ¿qué me está dejando esta actitud? ¿Qué me está planteando esta nueva situación? Eh, por ejemplo, si me estoy sintiendo que estoy desconfiada o de que estoy en una actitud suspicaz y de como que, no te creo lo que me dices, preguntarme a mí misma,
qué parte de mí yo no estoy creyendo o qué parte de mí es la que se siente vulnerable con el comportamiento de esta persona que me hace poner los mecanismos de defensa. Es decir, intentar a través de el estar consciente de estas actitudes, de ubicarlo siempre en el proceso personal, no en la otra persona, porque a veces intentamos, pero señalamos a la otra persona. "Ah, es que esta persona es de tal manera y por eso desconfío de ella". O sea, como especie de una justificación. Pero cortemos con eso, paremos ahí y más bien devolvamos la pregunta hacia el yo. O sea, ¿qué de mí está identificado aquí? ¿Qué de mí eh, se despertó? ¿Qué temor, qué experiencia se me despertó que me lleva a reaccionar, digamos, de esta manera con esta persona? Entonces, cuando yo me pregunto qué cosas puedo agradecer del día de hoy o qué cosa le puedo agradecer yo a esta persona, me está invitando a una actitud reflexiva conmigo misma, me está invitando a ser más observadora, me está invitando a estar más atenta a los detalles. Y eso ya de por sí es ganancia, ya eso de por sí nos lleva a crecer más como individuos, como personas. Igualmente, cuando me cuestiono acerca de, ok, ¿qué, qué cosas valiosas o qué aprendizajes importantes o simplemente qué me ha dejado esta persona en el día de hoy? Cuando yo me hago esa pregunta para poder reconocerle, para poderlo validar, ya ahí estoy haciendo un proceso de mayor observación acerca de esa persona, es decir, la estoy conociendo más. ¿Por qué? Porque necesité pensar en ella, necesité enfocar mi atención en esa persona. Cuando me pregunto, ok, mm, ¿qué pudiera yo hacer para ayudar a esta persona? ¿O cómo, cómo bendigo a esta persona? Entonces, a lo mejor esto me lleva a pensar, ok, ¿cuál es la necesidad de esta persona? Es decir, ya estoy desarrollando un pensamiento empático, estoy planteándome, eh, poniéndome en el lugar de esa persona, ¿qué necesita? Ok, si esa persona lo que necesita es, qué sé yo, eh, a ver, ¿cómo qué sería? Un ejemplo que sea sencillo. mm, alguien que dice que ha estado enfermo y que simplemente eh, el poderlo llamar y decirle cómo estás, eh, cómo te he extrañado porque no has venido, no has podido venir al trabajo, cualquier cosa así, simple. Eso nos lleva a que nos preguntemos y que nos detengamos un momento a pensar en esa persona. A lo mejor puedo hacer esa llamada corta o simplemente un mensaje de texto corto en donde le pregunto cómo estás y decirle te he extrañado o tu amistad es muy valiosa para mí, me gustaría que poderla conservar, así que cuídate, recupérate pronto. Eso me lleva a también a pensar, ok, desde mi corazón, ¿cómo le puedo ayudar a que se recupere? Entonces, a lo mejor puedo hacer una oración o simplemente enfocar mi atención y visualizar como que desde mi corazón sale un rayo de alegría, de amor o simplemente de amistad hacia esa persona, la pongo frente a mí, la visualizo y le envío mi cariño. Esas son formas en que estoy ayudando, digamos, ayudando a través de la energía de esa otra persona, pero igualmente estoy ayudándome a mí mismo a explorar nuevas posibilidades de comunicación, de explorar
esas habilidades y esas potencialidades que todos tenemos, porque esto es algo que todos podemos hacer, solo que no todos lo practicamos. Entonces, como pueden ver, las actitudes positivas no solamente nos ayudan a mejorar las relaciones, sino que nos ayudan a conocernos más a nosotros mismos, a expandir ese conocimiento acerca de nosotros mismos y sobre todo nos ayudan a crecer como personas, nos ayudan a ir como evolucionando como personas y romper con los paradigmas viejos, con con esas actitudes negativas que no nos permiten disfrutar la vida. El resultado de todo ese reaprender actitudes positivas, ¿cuál es? Es la capacidad de disfrute. Y la capacidad de disfrute está asociada a qué? Al vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, a no estar ni preocupados ni angustiados por lo que no ha sucedido, es decir, por el futuro, ni tristes o temerosos o enojados o lo que quiera que sea, pensando o recordando lo del pasado, en lo que él me dijo, en lo que hizo, en lo que viví. Entonces, cuando logramos cortar con esa repetición mental o emocional de las cosas y con la expectativa de lo que pudiera pasar en el futuro y me ubico dentro del contexto de la realidad de la hora, eh, es es más provechoso y es más, digamos, está más lleno de disfrute, de gozo, de alegría, de, de, de- de una energía diferente, porque no me logro quitar como todas esas cargas de las que hablábamos hace un rato y creo nuevas opciones y sobre todo como que amplío el espacio para respirar más abiertamente porque me he logrado cortar de esa preocupación o de esa ansiedad hacia el futuro o de esos recuerdos del pasado. Entonces, eso eh, a la larga significa una mejor calidad de vida, una armonización eh, con nosotros mismos y con la vida. Sobre esto habría mucho para hablar, para profundizar. Hoy lo que he intentado es simplemente como un abrebocas para que reflexionemos en qué actitudes positivas estamos enfocando en nuestra vida, cómo nos ayudamos a vivir en ese presente y sobre todo cómo estamos haciendo y qué esfuerzos estamos haciendo para mejorar nuestras relaciones, para que sean más significativas, pero sobre todo para que sean más gratas, más llenas de momentos agradables, más llenas de ese compartir amoroso entre todos. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Nuevamente les agradezco la atención a quienes nos han acompañado en las redes sociales y eh, estaremos entonces en nuestra próxima emisión la próxima semana trabajando el tema de la medicina integrativa y complementaria. Vamos a hablar un poco sobre qué es la medicina integrativa y cuáles son las diferentes modalidades de medicinas integrativas y complementarias. Les deseo una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.